Este balompié mexicano sube y baja como todas las cosas en la vida. Y hasta se permitió crear un héroe casi mítico, Hugo Sánchez Márquez. Ese mítico ayudó al desarrollo del balompié al mismo tiempo que nacían Universidad y Cruz Azul. Si un fútbol es capaz de crear tantas fantasías y convertirse a veces el náufrago terrible que llega agotado en una bella flor, ese fútbol siempre tiene que vivir aquí dentro, en el corazón de los que quieren y aman. Días después de finalizado el Campeonato del Mundo de 1970, Guillermo Cañedo dijo: debemos reorganizarnos y cambiar la mentalidad del fútbol mexicano. Sus palabras culminaban una etapa de modernización del balompié y señalaba los retos que los dirigentes habrían de enfrentar en las próximas décadas. La reestructuración postmundialista comenzó con un complot en contra de Cañedo, fraguado por algunos presidentes de clubes resentidos contra este porque los marginó del comité organizador del Mundial. Lo obligaron a renunciar a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Hubo una reunión de todos los presidentes sentidos, porque en la Copa Mundial el señor Cañedo no los habían nombrado a ellos con algún puesto directivo. Entonces, todos los directivos apoyaron a Pepe Noriega para que en Jurica se diera el famoso juricazo como se conoce, que Guillermo Cañedo que quitarlo de la federación, ¿verdad? Pienso yo que fue una junta infausta para el fútbol mexicano, porque ahí se empleó la clásica política no limpia que está en alguna actividad, en este caso el fútbol, y sucedieron los aspectos que todos conocemos, ¿no? Y que obligaron al señor Cañedo a retirarse momentáneamente del fútbol. Los nuevos jerarcas tomaron varias medidas perjudiciales para el balompié. La más grave, quizás, fue cambiar el formato del torneo de liga. Movidos por el afán de ganar más dinero, idearon un campeonato largo y tedioso con una fase final llamada liguilla. Torneo tras torneo, entrenadores y futbolistas se limitaban a especular en busca de los puntos necesarios para calificar a la liguilla. Algunos partidos resultaron verdaderas farsas y los aficionados se alejaron de los estadios. Mientras los federativos hundían en la mediocridad el campeonato de liga, Joaquín Soria Terrazas se afianzaba como presidente de la CONCACAF a costillas del fútbol mexicano. A cambio del apoyo de los países centroamericanos y caribeños a su gestión, accedió a que las eliminatorias mundialistas se realizaran en una sola sede y no a visita recíproca, como hasta el momento se había hecho. Por esa razón, la selección mexicana tuvo que ir a Haití en busca de su boleto para Alemania 74. Por haber accedido a los dirigentes mexicanos de que se hiciesen los hexagonales en una sola sede, pues fue regalar la participación de 2 mundiales de México a los centroamericanos, ¿no? A los de CONCACAF. En este caso fue en Haití y el otro fue en Honduras. A su llegada a Haití, la selección mexicana encontró un ambiente sumamente hostil, en buena medida atizado por un reportaje hecho en México en el que se denigraba a los haitianos. En el momento que aterrizamos en Haití, lo que me acuerdo es cuando nos bajan y nos suben un camión, rodearon el camión. No te puedo decir cuán cantidad de personas de color. Y empezaron a moverlo, y tú veías el coraje y el rencor de todas esas personas, y decías, bueno, ¿qué está pasando? Pues tú no sabías. La verdad, yo había estado en partidos, en situaciones difíciles, pero de este tipo así, yo nunca la había vivido. Yo creo que ni muchos de mis compañeros tampoco. Ese fue el inicio, y una serie de cosas que luego vimos, vudús y cosas por el estilo. Circularon versiones de que brujos haitianos realizaban ritos de vudú para causar lesiones entre los jugadores mexicanos. También a la redacción de Excelsior llegó un cable firmado por un gurú de la India, que afirmaba que la escuadra mexicana sería masacrada por una turba negra al terminar el partido decisivo. Una extraña ineficacia se apoderó del equipo mexicano, que apenas pudo empatar con Guatemala y con Honduras. Además, varios jugadores comenzaron a sufrir lesiones y malestares. A pesar de este ambiente turbio, México derrotó por goleada de 8-0
al débil equipo de Antillas Holandesas. Después del partido, algunos jugadores y dirigentes mexicanos se fueron a festejar, olvidándose de que aún pendía sobre la selección nacional la terrible profecía del gurú indio. Desafortunadamente, el vaticinio se cumplió. Una turba negra, integrada por 11 jugadores de Trinidad y Tobago, destrozaron las piolas de la portería nacional por 4-1. Sí, hubo un total y absoluto desorden en todos aspectos, deportivo y extradeportivo, que degeneró en que no perdiéramos ahí en Haití. México estaba eliminado del Mundial de Alemania 74 y había que tomar el humillante camino a casa. La fisonomía del panorama futbolístico nacional se modificó positivamente con el surgimiento de algunos equipos que con otra visión y en poco tiempo lograron consolidarse como instituciones deportivas sólidas. A principios de 1964, el Cruz Azul, que entonces tenía su sede en Jasso, Hidalgo, obtuvo de una vez y para siempre el derecho a militar en la llamada División de Honor. Cruz Azul surgió bajo el auspicio de la cooperativa cementera del mismo nombre, encabezada por Guillermo Álvarez, un hombre con filosofía de triunfador que desde siempre pensó en llevar al equipo a los primeros planos del fútbol nacional. Guillermo Álvarez era un personaje, un tipo de los que hay pocos, de esas personas que en su industria, un revolucionario, alguien que evolucionó esa industria, y lo mismo sucedió con él en el fútbol. Él veía las cosas tan adelantadas, él pensaba en un equipo de otra forma, un equipo de verdad. Es decir, yo quiero tener un equipo que gane, un equipo campeón. Apenas 5 años después, el equipo cementero, comandado por una directiva ejemplar, empezó a cosechar títulos ante una creciente legión de incrédulos y admiradores. Ese año, ya en la temporada 68-69, ahí ya ganamos la Liga, la Copa, el campeón de campeones, ganamos todos los títulos ahí. Al otro año fuimos subcampeones, al otro año fuimos cuarto, y entonces se le mete a don Guillermo irse a México, y a la hora de irse a México dice, tenemos que pagar un equipazo. En 1971 negociaron con el magnate Emilio Azcárraga para jugar en el mejor estadio de México, el Azteca, y para que la televisión transmitiera sus juegos sabatinos. Además, el equipo comenzó a reforzarse con jugadores sudamericanos de calidad, como el portero argentino Miguel Marín. Durante 3 años consecutivos, de 71 a 73, el Cruz Azul fue el mejor equipo de México y por la solidez de su fútbol fue bautizado como la Máquina Celeste. La final de la temporada 71-72 la jugó contra el América. Ese partido marcó el inicio de lo que llegaría a ser el clásico capitalino. Arturo Yamazaki, que ha estado muy cerca de las acciones. El Cruz Azul nos derrotó ampliamente 4-1. Ahí nació una rivalidad, yo siento que es una rivalidad que ha venido creciendo. Esa final realmente nos la ganó Marín. Yo en 10 minutos, 20 minutos de juego, tuve 3 oportunidades de gol, que la sacó él de los ángulos. Entonces realmente esa final nos la ganó el Gato Marín. Después nos hicieron 4 goles, pero fue a consecuencia del primer gol, que fue un error, y nosotros seguimos yendo al frente. Nosotros éramos mucho más equipo que ese Cruz Azul. Nuestro equipo en el segundo tiempo era el mejor equipo de México, y en el segundo tiempo barrimos al América. Cuando ganamos el campeonato, el que estaba más convencido de que lo íbamos a ganar era yo. Yo estaba seguro que lo íbamos a ganar, y fácil. Este ha sido el juego de la consagración futbolística de Cruz Azul. Y un nuevo grito, acompasado, poderoso, como el equipo que lo generaba, fue ganando espacios en las tardes de fútbol. Azul, azul, azul. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ascendieron a la primera división en 1962. Los primeros años fueron de sequía para el equipo. Un campeonato de goleo de Alberto Echeverri y un subcampeonato de goleo de Enrique Borja era todo lo que podía presumir. En 1975, el rector Guillermo Soberón impulsó la formación del patronato del Club Universidad Nacional AC con la meta de hacer campeón a los Pumas en un plazo de 3 años.
El patronato era encabezado por el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. Modifican muchas cosas y hay un revulsivo en el club donde inmediatamente los jugadores lo captamos, lo sentimos, y coincide también con la llegada de jugadores importantes, ¿no? que permiten que Universidad empiece a ser un serio candidato a disputar el título del torneo nacional. En la temporada 74-75, la escuadra universitaria ganó el torneo de Copa y el campeón de campeones, venciendo al Toluca en la cancha del Pedregal. El doctor Soberón declaró satisfecho que una nueva era empezaba para la universidad. 2 temporadas después, los Pumas se coronaron venciendo en la final a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El equipo anotó 67 goles en el torneo, 34 de ellos obra de Banibaldo Castro Caviño. En aquellos años, el equipo del Pedregal puso en marcha un amplio y, para nuestro medio, inédito programa de desarrollo de sus fuerzas básicas, bajo el cual se formarían sucesivas camadas de jugadores. Porque las fuerzas básicas de Pumas han sido, por historia, las mejor organizadas y las mejor llevadas desde hace muchos años. Eso significó llevar a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, con una mentalidad y con un estilo de perspectiva deportiva y futbolística muy diferente a la que se tiene en otros equipos. Con la llegada del serbio Belibor Bora Milutinovic a la dirección técnica de los Pumas, se inició la renovación del equipo con jugadores talentosos surgidos de la propia cantera universitaria. En 1981, con un equipo en el que militaban solo 2 extranjeros, Jorge Paulino y Ricardo El Tuca Ferretti, los Pumas vencieron en la final al Cruz Azul por 4-1. La escuadra universitaria practicaba un fútbol ofensivo, fresco y creativo que hacía pensar en caminos distintos para el fútbol mexicano. Todavía con el resquemor de la eliminatoria mundialista en Haití, los directivos nombraron entrenador nacional a José Antonio Roca, convencidos de que era el hombre idóneo para sepultar aquel fracaso del fútbol mexicano. Roca se empeñó también en romper con el pasado e integró el cuadro tricolor a base de jugadores jóvenes que no hubieran estado en Haití en 1973. El camino rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 78 se facilitó gracias a que en esta ocasión la ronda eliminatoria se realizaría en tierras mexicanas. El equipo mexicano aprovechó su condición de local para vengarse de sus irrespetuosos hermanos menores de la CONCACAF. México arrasó sin miramientos a sus rivales y calificó invicto al Mundial. De inmediato, en los medios de comunicación se comenzó a hablar de que teníamos una gran selección, la mejor de muchos años. Los aficionados creyeron que el cuento era verdad y aquel equipo joven y casi sin experiencia internacional comenzó a ser explotado comercialmente por dirigentes y medios de comunicación. El fútbol se había convertido en un gran negocio y todos querían su tajada, especialmente la televisión. En esa selección, en esa preparación empezó a surgir la división o la guerra de las televisoras. Es decir, cuando Canal 13 era o no sé, era Canal 13 contra Televisa. Entonces unos decían que el equipo era bueno y los otros decían que era malo. El problema se agravó porque los seleccionados también se creyeron grandes estrellas y comenzaron a dividirse a causa de los contratos de publicidad con marcas de artículos deportivos. A Argentina, la selección viajó dividida. Los expertos colocaron a México como el equipo más débil del Grupo 2, por abajo de Alemania, Polonia y Túnez. En respuesta, el entrenador José Antonio Roca aseguró que el equipo mexicano mostraría su real valía en el torneo de Argentina. Y en efecto, así lo hizo. La selección mexicana debutó con una derrota de 3-1 ante Túnez, preludiando el desastre que se avecinaba. Pues fue un primer partido que estaban todas las ilusiones puestas en que íbamos a ganar, porque era el equipo en teoría menos fuerte, pero el marcaje hombre a hombre nos destrozó. O sea, dimos muchas ventajas a los vecinos que eran más rápidos y los desmarques que hicieron sin balón fueron fundamentales para acarrear a los jugadores, sobre todo de defensa,
y el jugar hombre a hombre pues nos vino fatal, ¿no? Hasta el grado que no sé si uno de los 3 goles que me metieron, yo siendo delantero terminé de defensa porque era un marcaje hombre a hombre, ¿no? Hugo Sánchez nunca lo hacía. Había jugadores que lo podían hacer, pero Hugo Sánchez no. O sea que eso es mentira. El partido se complica, el equipo está nervioso, el equipo está miedoso, pero lucha y nos vamos al descanso tirando minutos antes un penalti. O sea, un manejo de partido ideal cuando se tiene el ánimo y la mentalidad y la actitud correcta. Lamentablemente el equipo no la tenía porque se estaba asustado. Los Panzer alemanes la aplastaron por 6-0 y Polonia la despidió también por 3-1. El mundo futbolístico mexicano se llenó de indignación, estupor y dudas. ¿Qué había fallado esta vez? ¿La estrategia? ¿La táctica? ¿La técnica? ¿La condición física? ¿El entrenador? ¿Los jugadores? ¿Los directivos? Ingeniero, por último lo del Mundial. ¿Usted a qué lo atribuye realmente, ingeniero? Bueno, en mi informe que entregué oportunamente, aclaro muchas situaciones, la mía personal, la opinión mía en lo personal y opiniones que recibí de técnicos muy calificados en el fútbol mundial, y se llega a la conclusión, después de muchos análisis y de pequeños estudios, de que falló la situación anímica. De eso estoy completamente seguro. Sin embargo, nadie pudo dar una respuesta clara a estas interrogantes, y la caída en picada que el fútbol mexicano inició después del Mundial de 1970 se prolongó hasta el premundial de Honduras 1981. ¿Cómo va mentalmente el equipo para este premundial en Honduras? Yo pienso que va bastante bien. Hemos tenido trabajos con el psicólogo que nos han servido bastante. Aparte, tuvimos buenos resultados en la gira que nos dieron confianza y un estado anímico bueno. Ese año, una vez más, México encontró a los países centroamericanos y caribeños dispuestos a recurrir a todo tipo de argucias para hacer tropezar al hermano mayor. Todo es contra México, todo. El arbitraje, en los campos, los entrenamientos, la gente, los chamaquitos en la calle te ven pasar y si traes algo que te identifique por los panzos, todo te insultan, te mientan la madre, te insultan, te dicen de todos los niños, todo mundo está contra ti. La delegación mexicana no supo cómo contrarrestar las condiciones adversas y en la cancha el equipo tricolor se desdibujó y no fue capaz de evitar una nueva eliminación a manos de sus rivales de zona. Llegamos muy bien a la competencia. Jugamos el primer partido contra Cuba y lo goleamos. El equipo jugó por nota. Bueno, pues después de eso no volvimos a jugar bien. Nos ganó Salvador y después con un gol que hubiéramos metido hubiéramos calificado. Bueno, pues no le pudimos meter el gol a Canadá, no le pudimos meter el gol a Honduras y tuvimos oportunidades de hacerlo. Y jugadores así de la talla de Hugo Sánchez y de Tomás Boy, que eran jugadorazos, bueno, pues no le salieron. Y de repente, cuando acabó el partido contra Honduras, que empatamos a 0, nos vimos eliminados. En medio de la sequía que en el plano internacional sufría el fútbol mexicano, una fresca llovizna nos sorprendió. En marzo de 1975, una selección mexicana ganó el torneo de fútbol amateur de Cannes, Francia, derrotando 2-0 en la final al equipo de Polonia. Se trataba de un cuadro juvenil, integrado en su mayoría por jugadores salidos del llano que los entrenadores Diego Mercado y Alfonso Portugal habían ido formando con paciencia y sabiduría futbolística. Del grupo destacaba un jovencito de 17 años que se convirtió en el goleador del torneo con 8 anotaciones y al que la prensa deportiva de Cannes bautizó como el Niño de Oro. Y en el aspecto deportivo mi padre fue el que me inspiró, siendo el futbolista y haciendo sus remates, y desde niño, estando yo en sus piernas, tenía 7, 8 años y con compadres ahí en casa, una comida que hizo, pues con toda la seguridad del mundo dijo, ¿saben quién es este niño que tengo aquí en mis piernas? Y entonces pues, se quedó así. Es una anécdota que me marcó para toda mi vida, ¿no? Deportivamente hablando. Y pues claro, es tu hijo Hugo. Y dice, bueno, él va a ser el mejor jugador de fútbol que haya dado México en toda su historia. Entonces Hugo era de esos que siempre supo
que él podía ser un gran jugador y destacar sobre todos a base de trabajar. Además tuvo la ventaja desde que de chico con su hermana empezó a hacer gimnasia olímpica. Entonces todas esas maromas, toda esa elasticidad, esa flexibilidad, la había agarrado ahí. Varios jugadores de aquella camada llegaron a equipos de primera división. Hugo Sánchez firmó con los Pumas de la UNAM y en poco tiempo se convirtió en un ídolo de la afición mexicana. Como jugador extraordinario, un gran rematador, un olfato de gol tremendo, gran definidor, una técnica muy adecuada, una gran mentalidad. Con los Pumas, Hugo fue campeón de goleo, ganó 2 títulos de liga y llegó a la selección nacional. Tales éxitos no fueron suficientes para Hugo, que ambicionaba escalar las más altas cimas del fútbol mundial. Hugo ha tenido sobre todos los demás jugadores, todos los de México, todos contando a todititos, algo que en lo que los ha superado totalmente, en querer ser el mejor jugador de México y en querer ser el mejor jugador del mundo. En 1981, Sánchez Márquez firmó un contrato con el Atlético de Madrid. Y al llegar a España, pues toda esa aureola de campeón y de figura y de mejor jugador y todo, pues al llegar a España se me opacó de una manera como que fui recibido como cualquier jugador. Entonces yo tuve que ganarme el respeto y la admiración tanto de los periodistas como del fútbol español. Los 2 primeros años en España fueron difíciles. El equipo no lograba salir de la mediocridad y Hugo no acababa de consolidarse como el goleador que todos esperaban. La prensa lo presionaba. Los seguidores del Atlético le gritaban indio y le pedían que volviera a México. Sin embargo, Hugo demostró temple, pasta de triunfador y nunca bajó los brazos. En la tercera temporada, con el equipo colchonero, ganó su primer título de goleo en España y comenzó a recibir ofertas de los principales clubes españoles e italianos. Es un emperrado, dirían los narradores de asuntos entre gente obstinada. Es un emperrado, es un hombre que no cede terreno ante nadie. Quienes lo abuchaban pidieron que se quedara en el club, pero el ariete firmó con el Real Madrid, después de darse el lujo de rechazar ofrecimientos del Barcelona. Entonces yo le dije a los directivos del Barcelona que si no me compraban ese año, al año siguiente les iba a costar el doble o el triple. Entonces ellos se quedaron así como diciendo, bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Y al año siguiente regresó al Barcelona a contratarme y le dije, demasiado tarde, ya estoy en conversaciones con el Real Madrid. Entonces dice, no, pues te pagamos el doble, el triple, 4 veces, el cheque en blanco, creo, ¿no? Ya no es cuestión de cheque ni de nada, sino que tuvieron su oportunidad y se les pasó. Durante los años en que Hugo militó en el Real Madrid, se hizo costumbre que el equipo merengue fuera el campeón de liga y el mexicano el líder de goleo. En abril de 1988, el estadio se cubrió de pañuelos blancos que saludaban el gol más espectacular de Hugo. El entrenador merengue, Leo Benacker, propuso que al anotarse un gol semejante, se suspendiera el juego y todos se fueran a festejar. En su mejor momento como futbolista, Hugo fue el rey de Europa. Ganó su 5º Pichichi y obtuvo el botín de oro. Este es el súper bien amado del balompié mexicano. Hugo Sánchez honró a toda la gente que le tiene fe al jugador mexicano y con eso está dicho todo. ¿Qué otra cosa podría desear Hugo Sánchez después de tantos premios y reconocimientos? Sin duda, ganar una Copa del Mundo. Solo que para eso dependía del fútbol mexicano. Un fútbol que lo vio nacer, pero que se mantenía rezagado, lejos de la calidad del gran goleador. El día que Colombia declaró su presidente de la República que no quería ser el campeonato del mundo, a las 10 horas siguientes nosotros lanzamos nuestra propuesta de ser México el que la hiciera. Ha decidido al unanimidad. Ha acordado por unanimidad con ser la organización del Mundial 1986 a la Federación Mexicana de Fútbol. México, país organizador del Mundial 1986. Los dirigentes mexicanos nombraron entrenador nacional a Bora Milutinovic,
quien armó un cuadro sólido cuya base la integraban jugadores que militaban o habían militado en los Pumas de la universidad. Para la preparación del equipo se concertaron partidos amistosos y se organizaron torneos triangulares que le permitieron a la escuadra tricolor medirse con las principales potencias futbolísticas del mundo. Los resultados fueron halagüeños. Con la incorporación de Hugo Sánchez, otro exuniversitario, la selección se reportó lista para la Copa. México hizo su debut mundialista frente a Bélgica. Alineados a la mitad de la cancha, los jugadores mexicanos esperaban escuchar el himno nacional, pero el sonido del estadio falló. Entonces, las decenas de miles de aficionados comenzaron a cantar a coro el himno patrio para los 11 hombres que lo representaban en la justa deportiva. Los aficionados dejaban atrás la angustia del terremoto de 1985, la crisis económica y esperaban poder celebrar. México derrotó a Bélgica por 2-1 y los mexicanos se arremolinaron en torno al Ángel de la Independencia para festejar. Después, la escuadra nacional empató a 1 con Paraguay y le ganó 1-0 a Irak. La selección calificó en primer lugar de su grupo a la siguiente ronda y la celebración continuó. En octavos de final, los mexicanos se enfrentaron a la selección de Bulgaria. Los nuestros ganaron ese partido mediante una jugada de primer nivel que culminó el zurdo Manuel Negrete con un soberbio gol. Un gol que fue designado el más hermoso del Mundial de 1986. La escuadra mexicana, que había hecho valer su condición de local en el Estadio Azteca, debió jugar su siguiente partido en Monterrey, frente al siempre poderoso equipo de Alemania. ¡Y arriba México, raza! Los aficionados regiomontanos creían a morir en la selección nacional y cobijaron con su apoyo entusiasta a los jugadores. Desde que llegamos a la ciudad de Monterrey, el vivir toda esa gran afición, el ver a la gente por todos lados donde nosotros íbamos apoyándonos, el llegar al estadio, el ver un estadio completamente lleno y todos con la firme ilusión, ¿no? Con el deseo de poder ganar ese partido, que para nosotros era muy importante. La confianza de los aficionados no carecía de sustento. Desde Argentina 78 a la fecha, el fútbol mexicano había cambiado. Ahora contaba con jugadores más dotados técnicamente, mejor preparados físicamente y, sobre todo, con mayor temple. Una selección de mucho temperamento, de mucho carácter, con jugadores de mucha presencia. El duelo fue reñido. Las oportunidades de anotar fueron escasas en uno y otro bando, y el 0-0 se mantuvo hasta los tiempos extras. Lamentablemente llegó los famosos penaltis. Ayudar, aquí viene tiro, gol. El árbitro va a silbar. Aquí silba el árbitro, viene Manolo Negrete, saca tiro, gol. De incertidumbre porque yo veía en las caras de algunos tensión, ¿no? No es muy fácil, no es muy grato. Momentos de gran estrés donde el ejecutor en ese momento no puede sobreponerse. Viene aquí Raúl Servín, saca tiro, detuvo su imagen. El pararse ya tiraron penalti bueno, pues no nos falla el que no se para, ¿no? Ya no hubo celebración. El júbilo de la victoria se desvaneció, dejando su sitio al silencio y a la amargura de la derrota. Después del Mundial, varios jugadores mexicanos se incorporaron a equipos europeos siguiendo los pasos de Hugo Sánchez. Ninguno pudo emular las hazañas del gran goleador, pero aquel hecho indicaba que el fútbol mexicano comenzaba a levantar el vuelo. A mediados de 1991, México era favorito para ganar la primera edición de la Copa de Oro de la CONCACAF. Pero el equipo que se coronó fue el de los Estados Unidos. Manuel Lapuente, quien había tomado las riendas de la selección con miras al Mundial de 1994, reconoció su rotundo fracaso y renunció. Francisco Ibarra,
y Emilio Maurer, entonces a la cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol, voltearon hacia el exterior en busca del hombre que hiciera del cuadro mexicano un equipo ganador. Semanas después, los dirigentes anunciaron la contratación del argentino César Luis Menotti. Mi objetivo es el de toda la vida, armar un equipo protagonista y meterme dentro de los sentimientos de la gente de México, porque de la única manera que uno puede dirigir una selección es entendiendo que está estrechamente ligado a los sentimientos de un país. El Flaco se puso a trabajar, armó un cuadro e inició una serie de partidos amistosos que incluyeron una gira por Europa. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo. Es un desafío y quiero un equipo con esas aspiraciones. Y para eso necesitamos estar todos convencidos. Menotti, filósofo del fútbol, psicólogo experto en futbolistas, comenzó a producir un cambio profundo, sólido, en los seleccionados. Y yo sé que esto les puede molestar a muchos, sobre todo a los nacionalistas, pero yo estoy convencido de que fue un pincelazo importante la participación corta, pero muy sustancial en ese aspecto mental de Menotti. Él le dio un gran empujón al jugador mexicano en ese sentido. Con Menotti ya se jugaba de tú a tú con cualquier selección y no había temor alguno, al contrario, o sea, salías a disfrutar el juego, salías con una mentalidad ganadora. De la mano del argentino, México alcanzó el liderato de su grupo en la primera ronda eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Sin embargo, la lucha de las televisoras por los derechos a transmitir los partidos de la selección hizo crisis y tanto Ibarra como Maurer dejaron sus cargos. Poco después, en diciembre de 1992, el Flaco renunció y se fue del país. Ese mismo mes, Miguel Mejía Barón tomó la estafeta y comenzó a trabajar con la idea de imponer a la selección nacional el estilo de los Pumas, pero sobre la base dejada por el argentino. Yo tenía mucha confianza que podía hacer rápidamente un equipo competitivo. ¿Por qué? Pues porque tenían toda la escuela Pumas. La siguiente ronda eliminatoria empezó con una derrota ante El Salvador, en el estadio Cuscatlán. Pero los siguientes partidos los ganó México en forma contundente. En el último encuentro, México derrotó a los canadienses 2-1 en Toronto. Apenas diluida la alegría por la calificación, los seleccionados mexicanos tuvieron que hacer frente a un nuevo reto, la Copa América 93, torneo en el que México participaría por primera vez. Los seleccionados estaban molestos por el recién creado draft de jugadores y amenazaron con no asistir a Ecuador si no se les daba libertad para contratarse con el equipo que quisieran. Los dirigentes le ordenaron a Mejía Barón que formara otro equipo. El entrenador nacional se negó rotundamente, a pesar de que Juan José Leaño, presidente de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, declaró que Mejía Barón era un empleado y tenía que acatar las órdenes que se le daban. Yo no soy muy acostumbrado a contestar públicamente, pero ese día me di un lujito y mandé un recado diciéndole que yo era director técnico, no títere, que los títeres son más baratos. Unidos por sus desventuras, los seleccionados viajaron a Ecuador como un grupo de amigos. Los mexicanos debutaron con una polémica derrota frente a Colombia, pero frente a Argentina sacaron la casta y comenzaron a mostrar su verdadera estatura futbolística. Y después fue con Bolivia, que se empata, que pienso que fue el peor partido que dimos de esa Copa América, pero al final de cuentas se consiguió el pase a la siguiente ronda. Y después de eso viene el partido con Perú, que era un partido importante para poder pasar a semifinales, ¿no? Y se le goleó a Perú 4-2 y ahí ya todo el mundo empezó a hablar de México, ¿no? El jugador va adquiriendo una personalidad distinta y esto es lo que se observa en el jugador mexicano. Hoy creen ellos, no porque se lo dijeron, sino porque lo vieron y lo vivieron, creen que pueden jugar de igual a igual y lo están mostrando con este golazo. Es una obra de arte. Y bueno, después viene la semifinal con Ecuador, siendo Ecuador el país anfitrión, y se le gana igual, ¿no? Se le gana 2-0 en un partido complicado porque llovió después, en el segundo tiempo cayó un 9-0 muy fuerte, pero donde México demostró que sigue siendo superior.
desgraciadamente ya en la final con Argentina pienso que fue un partido parece que muy parejo. Desgraciadamente ahí arrojamos a lo mejor la novatez de la primera final que podíamos jugar en la Copa América, porque los goles que nos hacen son más errores nuestros que aciertos de ellos, ¿no? Ellos aprovecharon eso y desgraciadamente perdimos la final de la Copa América. Los aficionados mexicanos reconocieron el valor de sus muchachos y los recibieron como héroes. Los seleccionados se trasladaron del aeropuerto a Los Pinos en un autobús descubierto para que miles y miles los vitorearan a su paso. La selección vivía, finalmente, un momento de romance con sus fieles seguidores. El idilio de la selección con los aficionados continuó durante la segunda Copa de Oro. En ese torneo, México volvió a arrasar con sus rivales de zona y en la final le ganó al equipo que se había convertido en su más odiado enemigo, Estados Unidos. Meses después, llegaba la hora de la verdad para la selección mexicana. En la primera ronda, México tendría que medirse con rivales europeos, incluidos un tricampeón del mundo. La pregunta era, ¿estábamos ya a su mismo nivel? La incógnita comenzó a despejarse contra Noruega, equipo que trató de ganar con base en su juego aéreo. Con la derrota por 1-0, el fantasma de Argentina 78 y de otros fracasos mundialistas revoloteó de nuevo sobre los aficionados. Pero la sonrisa les volvió al rostro en cuanto la escuadra nacional venció, ya sin Hugo Sánchez, a la selección irlandesa con 2 bellos goles de Luis García. En el siguiente partido, los mexicanos se vieron en desventaja frente a Italia. Apenas iniciado el segundo tiempo, pero tuvieron agallas para venir de atrás. Con ese empate a 1, el equipo tricolor pasó a la siguiente ronda en primer lugar. Se podía decir que México estaba a la altura de los más fuertes en ese momento. Bulgaria y su estrella, Hristo Stoichkov, fueron el siguiente rival de México. En ese encuentro tuvo lugar un drama dentro de la cancha y otro más se desarrolló fuera de ella. Bulgaria se puso rápidamente en ventaja con un disparo impresionante del temperamental Stoichkov. La fortuna pareció inclinarse hacia los europeos, pero el duelo se equilibró con un penalti que le cometieron a Zague y que García Aspe cobró con potencia. En el segundo tiempo, la suerte coqueteó con México. El árbitro expulsó al defensa Kremeliev y los cuartos de final parecían en la mano. Sin embargo, la expulsión de Luis García volvió a nivelar la balanza. El calor y el esfuerzo físico desgastaron más a los búlgaros, que utilizaron las energías que les restaban en defender su portería. En el bando contrario, las cosas no iban mejor. Los débiles ataques mexicanos se diluían una y otra vez en el área rival. En los tiempos extras, los aficionados mexicanos demandaban a gritos que se hicieran cambios. El drama se situó entonces fuera de la cancha. Entonces la gente en el estadio, la que estaba en el estadio, pues cuando me veía y se fallaba un gol o se veía una situación difícil, pues gritaban mi nombre. Y México era muy superior a Bulgaria y que con la expulsión de Luis García pues no había delanteros y necesitábamos ataque. Y estaba Hermosillo y estaba yo en la banca y que perfectamente podríamos haber entrado. Se habla mucho y de una manera jocosa por lo de los cambios, es parte de la historia. Yo sigo convencido que lo que hice fue lo que debería haber hecho. El cambio que tal vez me quedé con él aquí en la bolsa es el de Jorge Campos, porque necesitamos velocidad. Yo pensé que podía decaer en su rendimiento Benjamín Galindo, ¿no? Porque íbamos a tiempos extras y estaba yo muy atento. Pero Benjamín no decayó, al contrario, era el que me daba alguna posibilidad para meter una pelota fina
que pudiera concluir allá, sobre todo con Sagui. Sí, él quería que entrase, pero que entrase en una posición que no es la mía, de centrocampista. Y que le digo, pero ¿cómo vas a meter de centrocampista en lugar de Benjamín Galindo si yo soy delantero y lo que hace falta al equipo es el ataque? Échale valor para entrar a que vayamos hacia adelante. No, es que tengo miedo de que se descomponga el equipo y que perdamos. Con Hugo hablo, le digo, mira, lo que puede pasar acá, Hugo, es que se vaya decayendo Benjamín Galindo. Debemos estar atentos porque si entras no vas a entrar en tu puesto de centro delantero. Tendrás que venir atrás y cooperar con tu experiencia y jugar como lo que juega Galindo, como un medio, ¿no? Porque si tú juegas adelante la pelota no te va a llegar y en medio nos van a ganar porque ellos son más contra menos. Pero si Bulgaria está hundido. No, es que tengo miedo, pero no, ¿cómo vas a meter a mí de medio si yo soy delantero? Méteme, pero de delantero, no vais. No, es que tengo mucho miedo de que se descomponga el equipo, que luego, como lo veas. Entonces, no, espérame ahí un momento entonces. Vale, muy bien. Y después ya ni los penaltis, ¿no? Y en la serie de penales estamos seguros, igual que vamos a ganar. O sea, no tiene por qué haber esa mentalidad. En México ya se ha hecho un fantasma, algo de que siempre que México va a los penales va a perder, y eso obviamente afecta a final de cuentas. Tenía mucha confianza, tenía a Bernal, a Claudio Suárez, que son grandes tiradores de penalti, Alberto García Aspe, tenía a Jorge Rodríguez, que él en su vida profesional nunca había errado un penalti. O sea, yo no tenía por qué dudar de la capacidad de los jugadores que yo había visto. El desenlace del drama ocurrió dentro de la cancha, en el área penal. A mí me queda un sabor muy amargo porque después de cobrar el penal muy bien, tontamente a la hora de ir a cobrar yo el primer penal dudo un poco en si lo tiro igual o si lo cambio, y en esa fracción de segundo que dudas fallo y pega el travesaño y se va, ¿no? Cuando lo fallo sentí algo, es muy difícil describirlo, no sé, algo horrible, ¿no? Pero en ese momento llega Jorge y me dice, tranquilo, no puedo, se lo paro yo al que viene, y gracias a Dios Jorge lo para. Entonces eso en ese momento a mí me tranquiliza un poco. Desgraciadamente después vienen Bernal y Rodríguez y que se falla también, ¿no? Y quedamos fuera, pero bueno, te digo, es una sensación horrible que no se la deseo a nadie. Una vez más, los tiros penales dejaron un amargo sabor de boca. Sin embargo, algo había cambiado. A punto de cumplir su primer siglo de vida, el fútbol mexicano escribía sus mejores páginas. A partir de 1986, la mentalidad derrotista y la falta de temple quedaron atrás. El desencanto ya no provenía de las goleadas o de las vergonzosas eliminaciones, sino de aspirar a la grandeza.